lo sabes todo, Señor, tú sabes que te quiero, tú lo sabes todo, mi Señor. Nos encontramos con Fernando Vázquez Vargas, quien este 4 de noviembre a las 6 de la tarde, día de San Carlos Borromeo, será ordenado presbítero junto con Daniel, a quien también ya entrevistamos. Fernando, ¿cómo te sentís a pocas horas de recibir el Espíritu Santo a través de la imposición de manos del obispo y que con esto te consagrarás como sacerdote? Créanme lo que para mí es algo, ¿qué les puedo decir yo? Resulta increíble saber de que el llamado de Dios también te va moldeando y te va haciendo dar una respuesta, y cuando ya te encuentras a pocas horas de dar tu respuesta completamente, porque sí, ya diste la respuesta también en la diaconal, pero ahora en la presbiteral das una respuesta en la que de verdad sientes de que Jesús te llamó, como dice el Evangelio, y llamó a los que Él quiso, y es que fue lo que Jesús dispuso al llamar a los apóstoles. Cuando Jesús llama a los apóstoles, de verdad es que les está llamando también al sacerdocio, les está llamando a un servicio. A pocas horas de este momento que será trascendente, un sacramento que imprime carácter además, ¿qué le pides a la iglesia? A estas pocas horas lo que yo le puedo pedir a la iglesia es que eleven sus oraciones al Dios de los cielos, porque no es cualquier cosa. Lo que se va a recibir tiene mucha seriedad, y si es un sacramento que imprime carácter, es algo que nos va a marcar para toda la vida y es un regalo para la iglesia. Por tanto, si este don se le da a la iglesia concedido por el Espíritu Santo, pues la iglesia tiene que permanecer siempre en oración y ofrecer cada sacrificio para que lo que Dios disponga de este momento, pues se pueda sentir a través de la oración de que de verdad la gracia de Dios actúa en el sacramento. Si nos fuéramos a tu infancia, Fernando, el que va a ser casi sacerdote ya, y quienes repasen esa entrevista probablemente pocas horas después ya estarás ordenado sacerdote, ¿qué miras en ese niño de hace ya algunos años? Si querés me decís tu edad también. ¿Qué miras en ese niño? Y si en ese momento también de niño alguna vez estaba en tu corazón la intención de ser sacerdote. Si yo me regreso, hasta los momentos yo tengo 30 años, si yo regreso a mi niño, aquel niño que yo tenía un uso de razón, pongámosle de unos 6, 7 años, 8 años, que fue cuando yo recibí mi primera comunión, ¿qué les puedo decir? Yo no sentía de verdad un llamado al sacerdocio. Eran cosas a las que yo ni siquiera le tomaba importancia. Pero hay un momento en el que uno de verdad siente de que el Señor siempre te estuvo acompañando y te estuvo guiando para que no tuvieras, podemos decir, malos caminos, pero también para que el Señor te concediera esta gracia. Y en ese niño uno puede ver de verdad la inocencia y cómo Dios también allí iba integrándose. Nosotros vemos también lo que es el llamado de Jeremías. Hombre, si el Señor te eligió desde el vientre de tu madre, imagínense, el Señor ya tenía una elección. Que yo a lo mejor no quería abrirme en ese momento era otra cosa, pero el Señor también cada cosa la pone en su lugar, porque la vocación también tiene sus diferencias. Como me puede llamar de que yo era niño, es decir, también puedo recibir un llamado en mi adolescencia, en mi juventud, pero el Señor siempre te va a poner esa espinita, esa inquietud en el corazón. Cuando entras al seminario, que no es el seminario de Costa Rica, y también tal vez para que me cuentes un poquito sobre esta transición, es otra realidad muy distinta tal vez a la que nosotros como costarricenses podemos entender, de una iglesia como la nuestra, que hace su misión en Costa Rica, pero que en Nicaragua la iglesia, la misma iglesia católica universal, pues tiene también una misión tal vez distinta, en condiciones muy distintas en esa nación. Entonces, ¿cómo es si nos devolvemos un poquito a ese ingreso al seminario, que no terminas en Nicaragua, sino que por el contrario, tienes que venir a Costa Rica a terminarlo? Para mí de verdad que resulta algo productivo el seminario de Nicaragua, porque es donde yo crecí, es donde yo pude alimentar la vocación, es donde yo tuve grandes amigos, ¿verdad? No porque aquí no los tenga ni los haya tenido, pero sí, el Señor también de esa manera te prepara. El Señor sabe dónde te va a poner y el Señor te va a dar el lugar donde vas a servir. Es decir, no importa el seminario, porque vengo de una realidad a lo mejor diferente a la de Costa Rica,
pero que de tu corazón no se quite de que la iglesia también está en todas partes con una diferente cultura y que es la riqueza que uno puede dar también. Venís de una cultura diferente, a lo mejor la parte de la religiosidad popular sea algo diferente, pero sabes de que esa riqueza la puedes expresar en cualquier parte de la iglesia y es lo que traes del seminario. Lo que yo vengo a dar aquí es lo que yo aprendí en Nicaragua. ¿Hubo algún momento en la transición de seminario a seminario, y que me cuentes también cómo fue que se dio y por qué se dio ese momento, en el que creyeras que no ibas a terminar la formación sacerdotal? El momento de transición de verdad que resulta algo muy marcado en la vocación. Uno sabe de que cuando te dispones a seguir a Cristo, las cosas no se te van a hacer más fácil. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que el verdadero amor tiene cara de cruz. Y si tiene cara de cruz, nosotros tenemos que ser discípulos y seguir el camino del Maestro. Seguir el camino del Maestro es esto también, amar la cruz que el Señor te propone a través del santo pueblo de Dios. Entonces, una de las cosas en esta parte de la transición que uno tiene que tomar en cuenta, más que todo es, sí el cambio que has de tener en tu vocación, en tu parte espiritual, pero no perder de vista también esa vocación, ese llamado que el Señor te hace, porque es decir, estás en una transición, tenés tu mala experiencia, porque sí se tienen tu mala experiencia y son necesarias. Vieran que tener una mala experiencia así en la vocación te hace reafirmar el carácter y te hace ser un mejor cristiano y te marcan la vida y te hacen valorar la vocación. Es lamentable cuando nosotros los jóvenes en ocasiones, hombre, no valoramos la gracia que el Señor nos está regalando. Cuando a nosotros nos cuesta esto, como yo puedo decir, me ha costado, pero la gracia de Dios me ha mantenido, la ayuda de Dios me ha mantenido. Entonces, uno aprende a valorar la vocación y uno dice, el momento de transición sí fue necesario. Fue necesario porque allá te formaste y aquí tenés que venir a dar los frutos. Cuando tenés que salir de Nicaragua, ¿cómo sentís que se te abren las puertas en Costa Rica? Si siempre fue Costa Rica la opción, si había opción de ir a otro país. ¿Y cómo sentís esa respuesta? También en fe, esa respuesta del Señor que te abrió estas puertas en Costa Rica. No voy a hablar esta parte desde un punto muy social, sino desde la parte meramente espiritual y desde la parte de la experiencia que Cristo te regala. De verdad que cuando yo entro a esta etapa de transición, yo salgo sin ninguna esperanza de mi país y entro a Costa Rica sin ninguna esperanza tampoco, pero Dios puso personas en mi camino, puso gente en mi camino que me ayudaron a salir adelante, que me ayudaron a ver la vida nuevamente, esa vida que Dios te regaló en la vocación, porque yo ya tenía prácticamente 8 años de recorrido. Pero el Señor te hace ver hacia atrás y el Señor siempre te va a poner personas y esas personas son ángeles. Hombre, venir a un lugar y déjenme decirles, contarles sobre esta experiencia bonita, venir a un lugar así donde tú dices, hombre, nadie me conoce, la iglesia no me conoce, nadie me ha visto y ahora ¿cómo le hago? Es para que tú pierdas las esperanzas completamente porque te vuelve un desconocido. Pero yo tengo que tener muy en cuenta de que Dios tiene todo el conocimiento sobre uno. Y nosotros decimos, si Él es el omnisciente, hombre, ¿cómo no te va a responder? Dios siempre va a estar allá a tu lado y a donde sea que estés no vas a ser un extranjero para Él. Aunque en una obra de misericordia nosotros lo expresemos así, fuiste forastero y me acogiste, fíjense que hubo un momento que yo me sentí así. Porque fui forastero, porque fui emigrante y el Señor siempre me acogió y el pueblo de Dios me acogió con los brazos abiertos porque no tengo ninguna mala experiencia sobre el santo pueblo de Dios de Costa Rica. En esa respuesta, ¿qué representa la iglesia particular de Ciudad Quesada, la diócesis de Ciudad Quesada, en todo este camino vocacional que te lleva, repito, a muy pocas horas de recibir ya la ordenación sacerdotal? De verdad que el Señor te está confiando en tus manos la niña de sus ojos. El Señor te está confiando en tus manos la iglesia y la mejor experiencia que puedas vivir es saber a lo que vas a adentrarte, a lo que te vas a meter en ese momento y no ver el ministerio como cualquier cosa. Y uno tiene que tener esto bien claro. El Señor, cuando Él hace su elección en esta vocación, el Señor siempre te da una misión. Y la misión que el Señor te da es la evangelización. Tienes que evangelizar a las personas y ver a las personas, ver al pueblo de Dios como si fuera un bebé. Lo tienes que cuidar porque tú sabes que el Señor te está poniendo en tus manos una vasija de barro. Si a nosotros se nos cae de las manos algo de bronce, no se va a quebrar.
Pero si esta vasija de barro tan delicada que el Señor ha moldeado te la pone en tus manos y la dejas caer, también es tu responsabilidad. Por tanto, es tu responsabilidad ser una persona orante por ese pueblo que el Señor te confía. Decías que cuando entraste a Costa Rica y cuando saliste de Nicaragua, digamos, en una misma acción, no había esperanza o no tenías esperanza, digamos. Ya preguntamos un poquito la parte de tu niñez. Entonces, ya también has conformado que esta es obviamente la respuesta de Dios, que la diócesis de Ciudad Quesada abre las puertas y es donde el Señor ahora te va a pedir también tus frutos, ¿verdad? Que siembres y que la diócesis también pueda cosechar. Ahorita te pregunto algo específico por ahí. Pero entonces, en todo ese marco, en todas esas experiencias, ¿qué ilusiona a Fernando? Ya en esta realidad, diócesis de Ciudad Quesada, 4 de noviembre, ordenación presbiteral. ¿Qué le ilusiona? Mi mayor ilusión de verdad es saber de que Dios me está viendo, que Dios no me desampara. Y créanme lo que aunque yo no tengo una familia aquí en Costa Rica, yo aquí tengo una gran familia. Humanamente tú lo puedes decir, no tiene familia, pero el Señor siempre te va a dar una familia y no te da una familia para que te ame. En estos momentos, a pocas horas, el Señor te está dando una familia para que la ames. Te está dando algo que él lo ve tan especial, lo ve tan importante y sobre todo te está dando almas para que lo lleves a la salvación. Y tu mayor ilusión debe de ser eso, hombre, ilusionemos a la gente por el reino de los cielos. Yo creo que lo principal en todo esto no tiene que ser ni siquiera el dinero, no tienen que ser ni siquiera los regalos. Yo creo que la mayor ilusión es alcanzar la salvación. Si te dicen que sos cura de almas, es porque a tantas personas puede llevar a la salvación. Es por el sacerdote, también las personas pueden alcanzar la salvación. Ya te pregunté, ¿verdad? Como cuando un sacerdote le pregunta a los papás qué le piden a la iglesia cuando llevan a un niño a bautizar, ellos piden el bautismo. Ya te pregunté un poquito qué le pides a la iglesia. Ahora, en este caso, ¿qué podemos pedirle como iglesia? Me voy a poner como fiel que soy también de la Iglesia Diocesana de Ciudad Quesada. ¿Qué le podemos pedir a Fernando, sacerdote? En primer lugar, pídanme que yo sea muy hospitalario y que sea un cura del pueblo, porque pueda ser que en su momento, en intentos o en accidentes de la vida, yo trate de ser más bien un cura muy alienado, un cura apartado de diferentes personas, porque esto tiene mucho que ver el equilibrio espiritual, el equilibrio social que tú puedas llevar con los demás, ver a todos por igual. Hombre, si aquel es más pobre, aquel porque tiene, aquel porque no tiene, aquel porque se aleja, aquel porque está, el de la calle porque está en la calle. Hombre, a veces a nosotros nos pueden ver caminar por las calles y que no digan, este solamente es el padre del carro, este solamente es el padre que anda caminando, que anda solamente en su camioneta. Hombre, que también diga, este es el padre de las calles, este es el padre que no se queda solamente en una misa, es el padre que también solo con el pasar en un lugar, tu presencia diga, este es el sacerdote, y la gente diga, este es el padre. Vamos a devolvernos al sábado de la octava de Pascua, cuando junto a Daniel recibían la ordenación diaconal. ¿Cómo es esa vivencia del diácono? También se lo preguntaba a Daniel. El ministerio diaconal, por supuesto, existe en nuestra iglesia, es el tercer grado del orden presbiteral. Hay el ministerio de los diáconos permanentes, pero en el caso de ustedes son diáconos transitorios. Para eso se ordenan diáconos, para hacer un tránsito con miras a lo que va a ser ahora la ordenación presbiteral. Entonces, ¿cómo se vive ese tránsito que puede ser de unos meses, que podría ser de, no sé, un año o un poquito más, donde hay una meta fija de que tiene que darse la ordenación presbiteral, salvo obviamente condiciones que puedan presentarse en el camino? Es como un ya casi, pero todavía no. Es como, está la meta, pero todavía me falta. Pero hay incertidumbre también en ese camino. Entonces, ¿cómo se vive ese diaconado transitorio? Podemos, desde una parte ya meramente vocacional, de que tu vocación es el sacerdocio, lo tienes que ver como que ya te enamoraste, pero velo como que es tu primer amor y tenés que disfrutarlo al máximo. Hombre, en el diaconado lo que te están diciendo, hombre, tenés que ir a hacer una prédica, disfruta esa prédica que haga. Y yo siento que yo he disfrutado al máximo cuando voy a visitar un enfermo
cuando yo tengo que servir en el altar, cuando la gente te pide que es una bendición, cuando te invitan a hacer una obra de caridad. Hombre, se siente bonito y te sientes realizado. Sientes de que estos meses, aunque son muy pocos, son bien disfrutados y que también te pueden llevar a una eternidad, porque va dependiendo la cantidad de amor que también tú le pongas a este ministerio. Va dependiendo la cantidad de entrega y no es algo que te tiene que mantener meramente estresado por la actividad, el sinnúmero de actividades que te pongan, porque no es eso, sino que cada actividad que tú hagas con la gente, ya sea con lectores, con monaguillos, con la gran cantidad de laicos que por gracia de Dios tenemos al servicio de la iglesia, tú lo puedas disfrutar también y que la gente pueda ver en vos, pueda ver en mí un servidor. Manteniéndonos en este plano todavía del diaconado, que repito, es transitorio, evidentemente es discernimiento del obispo por obra del Espíritu Santo, quien les va a indicar cuándo y cómo será la ordenación presbiteral. Entonces, cuando les llega la noticia, cuando el obispo les dice el 4 de noviembre será la ordenación presbiteral, ¿cómo se toma esa noticia? Una noticia que te hace caer al piso. Es una noticia que tú no sientes nada y el corazón no lo sientes. Mi forma de expresarme muchas veces es con una sonrisa. Hombre, en ese momento vos no sabes si reír o llorar. Es decir, es una noticia que te impresiona, porque tú sabes, bueno, les cuento desde una parte muy humana lo que yo sentí. Yo sentí que en ese momento mi corazón se me recalentó y yo decía, hombre, de verdad, el Señor me está llamando para esto y el Señor me está dando esta respuesta, porque no es una respuesta pronta. Hombre, y ahí es donde uno dice, en medio de tu miseria, en medio de que eres una persona tan indigna, Dios te está viendo, Dios se está fijando en tu servicio. Hombre, y es donde tú dices, Señor, te voy a dar un sí y que este sí perdure para toda la vida, aunque yo sienta miedo, aunque sienta que en estos momentos mi espíritu se desvanece porque vas a sentir, es decir, de que Dios es el que te está tocando. Si uno dice, el obispo es tu pastor, él es el que te está dando la noticia y allí Dios se está manifestando, allí Dios te está tocando aquello más íntimo que tenés, que es la vocación. Me quiero quedar en esta parte humana que decís, y me lo imagino cuando te tiraste al piso o te dejaste caer o te llevaron al piso de golpe, porque creo que puede ser esa sensación. Vamos a ver, siempre estaba, repito, esa ilusión y esa idea, probablemente este año, ¿verdad? Se recibirá la ordenación presbiteral. Si vemos fechas, ¿verdad? Humanamente, hay fechas muy bonitas para nuestra diócesis, todos los días son bonitos, pero claro, en algunos meses, repito, me devuelvo al sábado de la octava de Pascua cuando reciben la ordenación diaconal. Qué bonito el 4 de noviembre, es día de San Carlos Borromeo, es una fiesta. Qué bonito el 12 de diciembre, es la fiesta de la copatrona, que tradicionalmente también ha sido una fecha importante para ordenar aquí presbíteros históricamente en la diócesis. Entonces, aunque está esa sensación, tal vez ahí en tu mente revolotea la idea, sigue siendo discernimiento del obispo. Pudo ser cualquier otra fecha. Puede ser que no los hayan llamado incluso todavía, pero los llamaron. Entonces, cuando el obispo los llama, ¿cómo es esa sensación? Porque existía, como se dio oficialmente, la posibilidad de que los llamaran para darles la fecha de ordenación y obviamente la aceptación de que el diácono es apto para esta ordenación presbiteral. Pero ¿cómo son esos sentimientos? Cada llamada de Monseñor era, ¿será que me llama para ahora sí decirme la fecha o para decirme no, muchas gracias por sus servicios? Hay un momento en que el Señor también a través, porque eso va dependiendo a través de tu oración. Sí hay una parte muy humana que a uno en su momento lo puede llegar a traicionar, pero no olvides que también, hombre, si uno se va desde la antropología, el hombre es un espíritu encarnado y por supuesto que vas a sentir y uno espera una fecha, y esa fecha yo no sé si uno, porque a la vez yo no me lo explico, o me lo esperaba yo con ansias, o una fecha que yo no quería que llegara, pero cuando la fecha te llega, tú dices, hombre, ¿es suficiente o no es suficiente? Pero cuando tú has trabajado bien en este discernimiento, cuando has trabajado bien en tu vocación, terminas conformándote. Hombre, la fecha se dio, la fecha ya está, entonces el Señor quiso que fuera en ese día. Para mí, hombre, el día de San Carlos Borromeo, un día muy significativo para nuestra diócesis, que uno dice, el regalo de San Carlos Borromeo a través de su intercesión es que nosotros vivamos esta ordenación y que la disfrutemos al máximo junto con el pueblo de Dios. Entonces uno encuentra como ese sentimiento, aunque te llegó la fecha
en que te dieron tu ordenación, todavía sientes miedo, y yo no les digo, en su momento uno todavía siente duda, porque hay una parte humana que te está diciendo también, hombre, sos pecador, pero Dios allí te está eligiendo, pero allí es donde tienen que ver mucho tus virtudes. Las virtudes que Dios te da, es ahí donde las tienes que poner en práctica, y uno no debe de perder de vista, hombre. Fe, esperanza y caridad es lo que también te va a dar un sí y te va a dar una respuesta. En el plano de fe ahora, decías también, bueno, y es bíblico, quien renuncia a una familia, el Señor le multiplicará 100 por 1. Decías vos que te viniste, te quedaste sin familia, el Señor te saca de Nicaragua, te pone en esta realidad particular sin familia, pero quiero decir, te ha puesto un hermano en el diaconado con el que te ordenaste precisamente para este ministerio. Decía yo, ese sábado de la octava de Pascua, en esa semana en que celebrábamos la resurrección del Señor, despuesito de Semana Santa, y con el diácono Daniel, tu hermano ahora también en la fe, y en el presbiterio, te ordenarás sacerdote ese mismo día. Entonces, ¿cómo se siente? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo se hablan? ¿Cómo se tratan ustedes? Bueno, en este caso, partiendo desde el punto de vista familiar, cuando el Evangelio te dice de que tienes que dejar a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, tus tierras, tienes que dejar un montón de cosas, no te está diciendo que te olvides. En esa parte uno tiene que tener una buena interpretación bíblica acerca de eso. Porque vean, uno puede estar en otro lugar, hombre, pero no te olvides de que fue tu familia también quien te lo dio todo. Entonces, cuando a vos te ponen una nueva familia, hombre, lo tienes que ver como un regalo de Dios. Porque son cosas muy diferentes cuando yo tengo el trato con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, al trato que yo tengo, por ejemplo, con mi hermano diácono. Hombre, con Daniel, yo siento que, aunque él no se lo esperaba, hombre, el año pasado nosotros en el seminario lo disfrutamos sin saber que era nosotros los dos que nos correspondía ordenarnos este año. Ya Dios así lo quiso. ¿Y qué les puedo decir? Hombre, yo siento que para mí es un hermano en la fe, un hermano que te ha ayudado a salir adelante, porque yo no puedo decir, a pesar de que yo soy un extranjero, soy emigrante, soy nicaragüense, hombre, ¿por qué me voy a poner a decir yo, hombre, sentir lástima por mí? Más bien, la gracia de Dios te ayuda y te da personas que te sacan adelante, personas que te dicen, hombre, tenés que seguir adelante, mira, ¿qué opinas sobre esto? Y eso es bonito, uno siente que es la familia que Dios te regala y es la familia de la iglesia. Al momento de grabar esta entrevista, han pasado algunos minutos en los cuales tanto usted como Daniel vivieron un ensayo para la ordenación presbiteral. Entonces, también ese ensayo, ¿cómo se vive? Porque, repito lo que decía hace unos minutos, es ya, pero todavía no, ya casi, pero falta. ¿Cómo es ese proceso? También del ensayo que se vive, también con la seriedad del caso, no es una obra de teatro, no. Se da una preparación adecuada a nivel litúrgico para que la ordenación presbiteral que van a recibir, que es un sacramento, repito, que imprime carácter, sea dado de la mejor forma. Es de Dios, pero la parte humana también tiene que ponerse. Correcto. Fíjate que es un sentimiento encontrado. Te da nostalgia saber de que Dios, a través de eso, de ese ensayo, allí, hombre, estás poniendo de tu parte. Eso es para que nosotros veamos que tampoco la salvación o el llegar al reino de los cielos tampoco se improvisa. Hay cosas que en la vida se tienen que preparar y que se los cuento así en confianza, hombre, es la iglesia. Y uno dice, mientras yo estaba allí y yo miraba hacia el frente, yo lo primero que porque es en lo que yo he crecido y lo que mi familia me ha enseñado, es ver a Santa María de Guadalupe. Ver para mí en ese momento la imagen de la Virgen de Guadalupe en el ensayo es verla también desde aquel momento en que la diócesis me recibe a mí y yo lo primero que miro es esa imagen de la Virgen de Guadalupe y saber que en el diaconado, en el acolitado, si retrocedo un poco, eso era lo que a mí me estaba viendo. No sé, allí había algo en ese cuadro que a mí me llenaba de nostalgia y que me decía, hombre, yo soy tu madre y nunca te voy a abandonar, aunque tu madre terrena, la que te parió, no está aquí. Hombre, pero yo estoy aquí. Hombre, es que las palabras que Jesús dirige a Juan Diego son palabras muy hermosas. Es que no ves que estoy yo aquí, que soy tu madre. Entonces uno en ese momento de ensayo, uno le dice, hombre, madre mía, si esto es tuyo, dame la fuerza y que yo llegue a tu hijo. Es decir, llegar a Jesús por María también, porque eso tiene mucho que ver en esto. Creo que ya me respondió una de las preguntas que tenía preparadas cuando tengo para decirte cuál santo o santa
ha influido en este proceso también vocacional? Por lo que veo, María ha estado ahí, pero Sí, sí. para que me contes un poco más o para que me digas si hay algún otro santo. El santo que yo he tenido siempre en mi vida como referencia es San Juan Bosco. San Juan Bosco es uno de esos santos que no es un santo que anda con alcahuetería, porque no es eso, sino que es un santo que siempre lleva la felicidad a los demás. Un santo que él expresa también su espiritualidad a través de su sonrisa, a través de tanta ocurrencia que él hace. Que conste, ¿verdad? Que no es un santo alcahuete, porque también San Juan Bosco era podemos decir, una persona o una figura en ese tiempo de la iglesia muy seria, que cuando él se ponía a estarle hablando a los jóvenes, le hablaba verdaderamente con seriedad y les ponía las cosas sobre un plano. Por ejemplo, en el momento en que él está educando a Santo Domingo Sabio, podemos decir nosotros, hombre, qué proceso más hermoso que cuando tú haces alcanzar a alguien el reino de los cielos, tienes que tener en cuenta que tú también lo alcanzaste. En este mismo proceso, Fernando, para la ordenación presbiteral, ¿qué lema has elegido para vivir tu ministerio? El lema que yo he elegido para mi ministerio, bueno, es siempre ha sido este de San Juan Bosco. Estén siempre alegres, pero que su sonrisa sea sincera. ¿Qué significa en tu vida y cómo podrías aplicarlo en tu ministerio? Uno en la alegría tiene que tener mucha sinceridad sin hipocresía. Y tú debes de estar alegre en todo momento, aunque sufra. Dale gracias a Dios porque, hombre, si uno en la vida nunca se enferma, nunca vas a aprender lo que es estar enfermo. Si en la vida nunca tienes un problema, nunca vas a aprender a resolver tus problemas. Y una de las cosas es que el Señor a mí siempre me ha visto con gran alegría. Hombre, ¿y por qué esa alegría que Dios me da, por qué yo no se la voy a expresar a los demás? Siempre lo pregunto a los sacerdotes que se han ordenado, a quienes se van a ordenar, y hago esta comparación. Cuando uno está en el sacramento del matrimonio, y por supuesto siempre en manos de Dios, uno ha escogido a la persona que va a acompañarlo a uno en el matrimonio. Uno lo escoge por voluntad propia. Eso es parte, además, condición de que el sacramento pueda celebrarse de manera idónea, que uno pueda escoger libremente a esa persona. Pero los sacerdotes no escogen, por ejemplo, al obispo, ni al que los ordena, ni al que los puede regir después. Y hay un momento del rito donde el obispo toma sus manos, se las aprieta fuerte porque lo he visto y me lo han dicho, y le dice, como parte del rito, palabras más, palabras menos, juras obediencia a mí y a mis sucesores, poniendo el ejemplo del matrimonio, que uno escoge a la esposa y además, para que sea válido, salvo alguna razón ya de viudez o demás, uno se casa una sola vez para siempre. En el caso de los sacerdotes, se espera que puedan tener 1, 2, 3 o más obispos. Yo digo, humanamente, todavía uno le puede jurar obediencia al obispo que lo ordena porque lo conoce, pero jurar obediencia a quien no conoce, ¿cómo es, Fernando? Jurar obediencia al que no conoces, tú tienes que tener la claridad que la iglesia también es jerárquica y que en la iglesia se vive a través de la obediencia. Y que si allí te pone un obispo, puede ser el más inteligente, puede ser el más callado, puede ser el más enojado, pero no te olvides que es tu obispo y no te olvides que Dios por algo pone las cosas también. Porque si es para que aprendas y para que tengas una lección de vida en este plan de obediencia, tú tienes que entender todo esto. Cada quien con su carácter diferente, su forma de llevar la iglesia diferente, y tienes que tener una aceptación. Además, uno tiene que tener claro, la iglesia es de Cristo, y a veces uno lo que puede decir, hombre, es que con este obispo la iglesia se va a acabar. No, hombre, la iglesia siempre va a seguir. Y uno dice, ve, el Señor te vio a vos, el Señor te vio a vos como sacerdote, y la iglesia sigue. Y puede ser una persona más introvertida, más extrovertida, pero el Señor te vio y la iglesia no se acaba. Entonces, el plan de obediencia, yo creo que también, hombre, si nos vamos al Génesis, ¿por qué nuestros primeros padres les pasó lo que les pasó? No fue por la desobediencia. Yo creo que hoy en día, ¿verdad? En la iglesia también nosotros tenemos que tomar en cuenta muchas de esas cosas. A mí me llama la atención, por ejemplo, cuando Sor Faustina Kowalska, ¿verdad? Está con esto de la visión de la Divina Misericordia, que hay un momento que ella llega toda triste y entonces se llega quejando ante Jesús y le llega diciendo, ves tanta injusticia que están cometiendo conmigo porque no es comprendida. Y le dice, Jesús, me gusta más tu obediencia que la injusticia que cometen contigo. Entonces yo creo que cuando nosotros obedecemos, no hay ninguna equivocación. En ese plano de fe y también humano,
¿por qué cree Fernando que el Señor lo eligió para consagrarlo sacerdote? Hombre, en esta parte yo creo que uno se queda como enclochado, porque uno dice, hombre, de verdad es que la dignidad del sacerdocio, uno dice, eso es algo tan grande, es algo que el Señor te está confiando en tus manos, y uno dice, ¿por qué crees que el Señor te eligió sacerdote? No por muy humilde, más bien los no son los que deberían de existir más, no por muy humilde, no porque te lo merezcas. Es que el Señor también en su infinita misericordia quiere actuar en vos, porque yo no puedo decir, hombre, desde que yo nací yo era un angelito, desde mi juventud yo era un angelito. No es así. Dios desde tu misericordia, porque Dios te tiene misericordia, también te ha elegido para que tú también seas un transmisor de la misericordia para el santo pueblo de Dios. ¿En la misión de diácono te ha tocado presenciar matrimonios? Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Es una experiencia muy diferente. ¿Qué les puedo decir yo? Cuando uno presencia un matrimonio, también uno se va a la parte humana y espiritual de la persona. Uno dice, hombre, qué bonito ver a una pareja que se va a casar y ellos van tan felices, pero a la hora que está el rito está aquel saco de nervios y uno dice, qué terrible también esta parte. Hombre, todo es vocación y aunque nosotros digamos, en esa parte no da miedo, también créanme lo que en mi vida también, yo el matrimonio lo pensé muy bien y yo dije, yo en el matrimonio también puedo ser feliz. ¿Quién dijo que no? Es una vocación. Pero en el sacerdocio dije yo, seré más feliz. Y cuando yo experimento esto y caso a una pareja, de verdad que uno mira, hombre, es que la gracia de Dios en el sacramento allí está actuando y saber que vos también estás siendo testigo de ese momento. ¿Y cómo le ha ido en los bautizos? Ay, no, en los bautizos eso es una belleza, estar uno bautizando a tantos pequeños, a tantos chiquitos, de verdad que sientes como que son tus hijos, sientes como que aquello, ¿verdad? De que el den frutos que menciona el Evangelio, no es necesariamente aquella parte que a vos te diga, es que tienes que tener tantos hijos, no, más bien es disfrutar ese momento, saber de que estás acogiendo en la iglesia aquello que pertenece a la iglesia, aquella riqueza de la iglesia que son los cristianos, estás acogiendo a los nuevos cristianos. Te he preguntado de estas dos funciones, si se quiere, o misiones como parte de tu diaconado, porque ya una vez sacerdote podrás presidir la Eucaristía, por supuesto el sacramento más grande que tenemos, y será licencia del obispo decirte después de la ordenación a partir de cuándo podrás también recibir a personas en el sacramento de la reconciliación. ¿Qué espera de esos dos momentos que serán parte integral de tu sacerdocio? Lo que yo espero de esos dos momentos es que yo pueda hacer cuanto a mí se me confíe, ¿verdad? Por la gracia de Dios, lo pueda hacer de verdad como que es Cristo mismo. Si el sacerdote es in persona Christi, es porque yo tengo que actuar en la persona de Cristo. En su momento yo no puedo concebir de que, por ejemplo, salgan personas quejándose de un lado y del otro, que puede suceder, no digo que no pueda suceder, hombre, pero que allí la gente vea al Padre. Es bonito cuando la gente te dice, ahí ve el Padre porque la gente te lo menciona mucho, hombre, pero también es poner de mi parte. También es poner de mi parte para que esa frase que se dice Padre, la gente sienta que de verdad es un Padre a quien ellos se están acercando para que les dé la comunión, para que haya un momento de consagración, hombre, y hacer vivir en esos momentos a la gente un momento trascendente, hombre, que la gente sienta que verdaderamente en la Santa Eucaristía es Jesucristo el que se hace presente y que en la confesión la gente sienta la verdadera misericordia de Dios. Un mensaje final de Fernando, a quien pocas horas después de esta entrevista, a quien podremos ya llamar Padre. Uno de los mensajes finales que yo les puedo dar, hombre, si San Pablo dijo, tu gracia me basta. Pidamos a Dios que de verdad esta gracia que el Señor nos va a regalar a nosotros dos, al diácono Daniel y a mí, que verdaderamente, queridos hermanos, ustedes sientan esa emoción y sientan ese momento como suyo. El mensaje más grande que yo les puedo dar, hombre, vivamos este momento con felicidad. Oremos con mucha felicidad y sepamos que esto no se da en cualquier parte, no se da en todas las diócesis. Nosotros vemos, ¿verdad?, que son regalos que la iglesia prepara y que no tomen en cuenta, hombre, la persona. Porque hoy en día la iglesia se puede quedar muy lastimada por lo que nosotros decimos el sacerdote.
pero el sacerdocio de Cristo nunca se va a acabar y que ustedes siempre tengan esperanza en nosotros de que nuestras manos están para servirles a ustedes. Una pregunta final. Tanto vos como Daniel serán ordenados en nuestra realidad particular de la diócesis de Ciudad Quesada para ser sacerdotes de la Iglesia Universal. Pero en tu caso particular, yo creo que todos sabemos que este momento, de manera particular, hermanará a nuestra iglesia costarricense con la iglesia de Nicaragua. ¿Qué siente? Bueno, yo de mi parte siento una gran alegría y una gran emoción también. Compartir el conocimiento fue lo que yo sentí el año pasado cuando yo me uní al Seminario de Costa Rica. Compartir este gran conocimiento que el Señor te regala y las riquezas que el Señor te regala en tu vocación con la iglesia de Nicaragua y la iglesia de Costa Rica. El Señor todos los planes lo hace perfecto. Los imperfectos somos nosotros que muchas veces tomamos malas decisiones. Pero si hay una cosa que yo siempre me he dicho es que si esta es la decisión de Dios y si yo, es decir, aquí tengo que expresar lo que siente mi país, yo lo voy a expresar hablándolo de una manera eclesial, porque tenemos que hablar de una manera muy de iglesia. Y uno dice, hombre, de verdad que sí son países hermanos, porque son países hermanos, pero no sientas la diferencia de la iglesia. A la iglesia la tienes que amar si estás aquí, si estás en Honduras, si estás en los Estados Unidos, a donde sea que estés, pero que te haga, hermano, tu forma de ser también, lo que tú eres, un sacerdote, porque vas a ser sacerdote en cualquier parte del mundo y a donde sea que vayas. Gracias, Fernando. Para servirles.